Cordial saludo. Nuestra propuesta tiene como nombre el diseño e implementación del sistema de información integral, interétnico e intercultural en salud para Colombia. Los participantes de esta investigación somos Willington Bejarano Sánchez, quien les habla, y el doctor Carlos Alberto Botero Chica. Somos docentes investigadores de la Universidad Coroneamericana, Ciudad de Medellín. Como antecedentes, ¿qué les podemos contar? Les podemos contar que hemos venido participando en espacios académicos, en espacios con las comunidades, en espacios con las instituciones del sector salud, donde venimos sensibilizando sobre la necesidad planteada, objeto de la solución de la propuesta. ¿En qué concerta la necesidad? La necesidad concerta en que la mayoría de los sistemas de información actual, ya sean en el contexto de los organismos de salud, controladores, administradores, prestadores, gestores de salud, y en los procesos organizativos de las comunidades vulnerables, no se están considerando variables interétnicas que permitan ser articuladas con el modelo convencional y que den unos resultados en los planes locales de salud en beneficio de estas comunidades étnicas, ¿sí? En el beneficio de la proyección de las intervenciones ante los resultados de los indicadores establecidos. Esta necesidad se fundamenta en unos diálogos, en estrategias como diálogos interculturales, transferencia de conocimiento, intercambio de conocimiento, talleres interculturales que nos permitan de una u otra forma identificar variables que pueden ser objeto a tener en cuenta en la solución de este diseño. ¿En qué sentido? Nosotros, a través del trabajo colectivo, del trabajo con las comunidades, identificando los sabedores, identificando los actores de los procesos étnicos, podemos extraer variables que se ajusten a las cosmovisiones de estas comunidades y que puedan ser interpretadas por el sistema de información a través de un paralelo entre los diagnósticos del Código Internacional de Enfermedades versus los diagnósticos interculturales en relación a las patologías que se presenten y que sean base de el estudio de la situación de salud de la población. ¿Qué podemos decir nosotros en relación a la implementación de este proceso? Podemos establecerlo en 3 etapas contundentes. La primera tiene que ver con un diagnóstico. La segunda tiene que ver con el análisis el diseño de variables que se extraen de ese diagnóstico. Y el tercero tiene que ver con una metodología de desarrollo que nos lleva ya al proceso de articulación. En el contexto primero, en el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Listo. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar un diagnóstico sobre la situación de salud basado en estos diálogos interculturales que nos permitan extraer ese tipo de variables. Una vez establecido ese tipo de variables, nosotros lo que tenemos que hacer es articular esas variables con el RITS, que es el registro individual de prestadores de servicios de salud. Es la variable o la dinámica donde se establecen todas las variables de la prestación de servicios de salud en Colombia. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar esas variables. Una vez identificadas esas variables, involucrar las variables interculturales. Entonces, una vez involucradas las variables interculturales, nosotros entramos en un proceso de análisis, luego pasamos a una taxonomía de esos diagnósticos. Cuando ya tenemos la taxonomía de esos diagnósticos, o sea, la clasificación de los diagnósticos conforme al establecimiento de esas variables interculturales, conforme a la cosmovisión de la comunidad, entonces nosotros ya empezamos
a establecer un marco normativo, un diseño de la base de datos con las variables interculturales y ahora sí hacer un modelo intercultural. Cuando nosotros hacemos el modelo intercultural, en Colombia existe lo que es el Sistema Integral de Información en Salud. ¿Y eso qué comprende? El SISPRO, el Sistema Integral de la Protección Social. Entonces, ¿eso qué comprende? Eso comprende variables que tienen que ver con, uno, con el aseguramiento, con el tema de la salud pública, con el tema de pensiones, con el tema de laboral. Debemos de involucrar a todos los actores, tanto controladores, administradores, prestadores y aseguradores de salud, a que se dinamice ese formato para que esos formatos de los informes, para que el consolidado del modelo de inteligencia de negocios que tiene actualmente el ministerio pueda salir adelante. ¿Qué áreas están involucradas? Están involucradas el tema de la sociología, lógicamente por el trabajo que hay que hacer con el trabajo de interculturalidad, el trabajo de la psicología en el contexto del trabajo en equipo, en el contexto de la medicina tradicional, el trabajo, todo lo que tiene que ver con ese conocimiento ancestral, con ese conocimiento de los sabedores, y el trabajo de la medicina convencional, todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico o convencional, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos va a permitir es una interculturalidad, un intercambio de conocimientos que nos lleva a generar unos documentos. En este caso, nosotros como resultado o solución hemos tenido 3 libros ya concertados sobre el libro del un modelo de atención en salud propio y complementario para comunidades afrocolombianas, se llama MASPROCA. Tenemos lo que es el manual de procesos y procedimientos sobre el modelo, y tenemos la ruta de atención en salud para comunidades dispersas. Como resultado de este diagnóstico, de estas etapas que les hablamos anteriormente, podemos decir de que un ejemplo, vamos a dar una serie de ejemplos. Un ejemplo en el sentido de un doctor que vaya a diagnosticar o a examinar a 2 personas con el mismo diagnóstico. Vamos a suponer que tienen una diarrea, ¿cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, que viva en el sector de Moravia, que es un sector de tracto 1-2 de la ciudad de Medellín, y el sector del Poblado, que estamos hablando de un estrato 6 o 7. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que las 2 personas llegan al mismo lugar para que el médico los atienda. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico, lo que ante este diagnóstico de la diarrea, el médico opta por recetar el mismo procedimiento para ambos. Pero ¿qué va a pasar cuando el médico receta el mismo procedimiento para ambos? Resulta que el mismo sistema de información que está utilizando el médico no es una herramienta que le está arrojando al médico al momento de consultar el paciente de Moravia, no le está arrojando los factores determinantes. O sea, cuáles son las variables de saneamiento ambiental en las cuales identifican las condiciones que vive esta persona. Entonces el médico opta por establecer el mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que a los días el paciente del diagnóstico del Poblado, con base en los procedimientos del médico, va a ver los efectos del tratamiento, pero el de Moravia se va a demorar. ¿Por qué? Porque el paciente vive en unas condiciones de déficit o debilidad en la estructura del saneamiento básico. ¿Qué va a pasar con eso? De no tener estas variables, que determinan los factores que tienen los factores determinantes, va a permitir evidencia una debilidad en el proceso del sistema de información. Es así como el SISPRO, que es el Sistema Integral de la Protección Social, como se los dije anteriormente,
no conjuga todas las variables de prestación de servicios con enfoque intercultural, a pesar de que están establecidos como estrategia en la atención primaria en salud. En el caso de los indígenas está a través del modelo del sistema indígena propio intercultural CISPI, que es el modelo de atención indígena, el cual en este momento en Colombia no está articulado al CISPRO, ¿sí? Y mucho menos en el contexto de las comunidades afrocolombianas, que no existe un modelo. La única referencia de modelo que existe es el modelo de atención propio, el modelo de atención en salud propio y complementario afrocolombiano MAXPROCA. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de diseñar a través de las prestaciones del servicio, diseñar la estructura en las prestaciones de servicio conforme a la cosmovisión de estas comunidades, cómo ellos perciben la salud y la enfermedad, una vez involucradas estas variables en la prestación del servicio, automáticamente van a generar un valor a la epicrisis o el resumen de la historia clínica y a la historia clínica en su efecto. Si al tomar la historia clínica podemos decir que eso se puede configurar a través de un estándar de relación de base de datos. ¿Por qué a través de un estándar? Porque el Código Internacional de Enfermedades, como su nombre lo indica, son los códigos donde están todos los diagnósticos de enfermedades. Nosotros lo que estamos proponiendo es articular eso a la identificación de lo ancestral. Tenemos un ejemplo, tenemos el B262 que en el Código Internacional de Enfermedades corresponde a la parotiditis, ¿sí? Entonces, esa parotiditis, si nosotros, por ejemplo, la queremos relacionar con una enfermedad intercultural que se denomina, por ejemplo, en el Chocó papera, en el departamento del Chocó la llamamos como papera, una vez codificado esa papera a través como resultado de esos diálogos interculturales que habíamos tratado anteriormente, nos van a permitir mejorar la variable, mejorar primero los indicadores de salud con enfoque diferencial. Segundo, nos van a permitir que quien identifica la papera como ese valor ancestral son los sabedores. Entonces, en la historia clínica nos van a permitir identificar qué sabedor fue en un momento de una referencia o contrarreferencia relacionado con este paciente y una generación, un valor agregado a la historia clínica. Entonces nosotros queremos decir que con mucho ahínco hemos venido llevando esta investigación en beneficio de las comunidades y de el mejoramiento en la prestación del servicio y la atención de servicios de salud en Colombia. Damos gracias a la Corporación Universitaria Americana de la ciudad de Medellín por habernos dado la oportunidad de participar en este congreso.